Buenas a todos. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo podéis hacer que en vuestras aplicaciones de Spring Boot puedan tener una integración con MongoDB de una manera muy cómoda, y como veis aquí también vais a poder precisamente ver a través de MongoExpress todas vuestras colecciones de la base de datos. Y una vez que le deis aquí en vuestra API REST, por ejemplo, a crear en este caso esta entidad, muy bien, se va a decir que se ha creado, podremos ir aquí a nuestra base de datos de company, nuestra colección de empleados, y podremos ver cómo se ha guardado sin ningún problema. Entonces, si te interesa, puedes quedarte hasta el final del vídeo, que además al final te tendré una sorpresa para que veas cómo se hace todo esto al detalle. Y recuerda que si te gusta puedes darle un like, suscribirte, compartirlo, y tienes abajo en la descripción todos los enlaces a mis redes sociales y demás. Así que sin mucho más que decir, vamos a ello. Muy bien, y estamos aquí en mi proyecto de Company Microservice, que en verdad este proyecto lo que es un conjunto de microservicios de Spring Boot conectados utilizando Spring Cloud, que de eso tengo unos vídeos también en el canal. Pero bueno, lo que nos importa para este caso es que vamos a centrarnos en que en el microservicio de empleados vamos a hacer que tenga una integración con MongoDB para poder guardar la información en esa base de datos, como hemos visto al principio del vídeo en la introducción. Entonces, para ello vamos a necesitar lo primero, como veis aquí, el propio MongoDB y MongoExpress para poder visualizarlo. Para eso tenemos aquí nuestro archivo de Compose YAML, que como veis aquí lo tengo. Recordad que todo este repositorio tenéis el link abajo en la descripción con todo este código. Y aquí hay varios servicios, ¿vale? Estos son de observabilidad y no nos interesan ahora mismo. Lo que nos interesa es este de MongoDB, que lo tenemos con una imagen concreta. También en variables de entorno le damos un nombre de usuario, una contraseña y una base de datos inicial, aparte de sus puertos. Y aquí hay un punto que os tendré que ahora mostrar, que es precisamente cómo en la sección de volúmenes podemos darle una serie de datos por defecto que van a ser necesarios para que se pueda crear, en nuestro caso en la base de datos de company, un usuario con el cual vamos a poder utilizar específicamente, porque en el caso de MongoDB tienes, por así decirlo, una base de datos principal o un usuario root, pero cuando creas nuevas bases de datos y colecciones, estas necesitan un usuario con permisos. De esta manera vamos a automatizarlo para que cuando iniciéis el servicio de MongoDB ya tendrá ahí un usuario y una colección creada por defecto, como habéis visto en mi caso. Eso os lo explico enseguida. Y nada, aquí tenemos también aparte este volumen para que todos los datos de MongoDB, como veis aquí, se mantengan. Es este de MongoData. Y aparte tenemos el de MongoExpress con su imagen, las variables de entorno, que en este caso es la URL para que se conecte a la propia base de datos de MongoDB con nuestro root password, y también el /admin. Esto es importante porque para que se conecte el MongoExpress como si fuese un usuario necesita saber la URL a la cual hace referencia a dónde está esta información, que eso ahora también lo veréis, que es en la parte de administrador. Y aquí le decimos que no hace falta la autenticación para este caso. Tiene el puerto 8081, depende de MongoDB para que se inicie, y aquí tiene sus health checks, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el otro archivo que necesitáis saber al respecto? Bueno, yo eso lo tengo aquí, que se llama MongoInit. En mi caso, como veis, lo tengo aquí en esta carpeta donde está toda la configuración de Docker, de Docker config. Dentro de MongoDB está mongoinit.js. Aquí lo que vamos a hacer, que al final es un archivo de JavaScript porque es en cómo está esto pensado, es básicamente que creamos aquí un db.getSiblingDB, o sea que conseguimos básicamente traernos la base de datos company que se ha creado al iniciar. Luego después vamos a crear la colección init para que haya una por defecto y podamos verlo también desde MongoExpress. Y luego vamos a crear en esa base de datos un usuario que va a ser precisamente, lo he llamado igual, company, ¿vale? Para que así no tenga pérdida, que tiene la contraseña, password, y en los roles tiene que poder leer, escribir en la base de datos company, ¿vale? Esto es necesario para que pueda
manejarse esa información. Entonces, ¿qué más cosas vamos a necesitar con todo esto? Bueno, lo siguiente que necesitamos son precisamente las dependencias de los conectores para poder hacer que esto funcione. Entonces tendréis que ir a vuestro archivo de POM.xml y en este caso es muy sencillo porque necesitamos solamente esta dependencia de Spring Boot Starter Data MongoDB, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengáis esta dependencia, ya lo siguiente también y lo último que nos va a faltar para configurar todo esto va a ser lo siguiente, que es, en mi caso lo tengo en este archivo de configuración, que están aquí todas centralizadas en un microservicio de configuraciones, pero bueno, en vuestro microservicio, lo único que tengáis, básicamente lo que tendréis que hacer es, en la parte que nos interesa, es esta de aquí, que además yo lo tengo en formato YAML, Spring Data MongoDB, el host, que en vuestro caso será localhost, el puerto, que es el que hemos dicho 20.017, la base de datos company, nuestro usuario que hemos creado con el archivo de Mongo init de antes, que también se llama company, y la contraseña, que es password. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto listo, ya podemos empezar a crear código como tal para poder implementar la lógica que necesitamos. Así que sin mucho más que decir, vamos a verlo. Bien, y en este caso estamos ya en la parte de código que nos toca. Como veis aquí en el proyecto de Employee Service, estamos en la capa de los repositorios. Y al final esto funciona igual que Spring Data JPA, solamente que hay una diferencia al respecto. Como veis, lo marcamos con la anotación de @repository y en este caso extendemos de Mongo Repository. Esa es la principal diferencia con Spring Data JPA. También, como veis aquí, podemos crearnos métodos propios, nosotros así, y nos los va a implementar. Y en este caso, la clase a la cual hace referencia es mi clase de employee y su identificador es un long, o sea, un número. ¿Dónde está esa clase? Bueno, pues esta clase es esta de aquí que os estoy mostrando, que se llama directamente employee. Las anotaciones que veis aquí de data y builder, esos son de Lombok. Realmente la que os interesa a vosotros es esta de document, para mostrar que esto es un documento, y a la colección que le hace referencia es la de employee, empleados. Y luego, como veis aquí, tenemos que marcar con @id el campo que es el identificador, para que lo sepa. Y luego aquí aparte yo ya tengo otros campos que sin más son los que veis. Y lo último que nos quedaría aquí también al respecto para que esto funcione es que en la página, bueno, la página en donde está la aplicación para arrancar, en el main, hay que añadir también la anotación de Enable Mongo Repositories, como veis aquí, para que funcione correctamente. Ya en este caso, como veis, es un ejemplo muy sencillo que no utiliza ni arquitectura hexagonal, ni lo divide especialmente, no hay ni capa de servicio. Está hecho para que sea lo más fácil posible, para que así lo podáis ver y replicar de una manera muy sencilla, pero no son las mejores prácticas. De eso ya hay otros vídeos en el canal donde vemos cómo separarlo todo y hacer una mejor arquitectura. Pero no pasa nada, este es de ejemplo. Y ya lo último que vamos a hacer es precisamente lo que habíais visto antes en nuestra clase del Employee Controller. Básicamente llamamos aquí al Employee Repository directamente, el de MongoDB, y tal cual, en este caso tenemos los métodos, el de findAll, que devuelve, igual que en Spring Data JPA, tienen los métodos de CRUD por defecto de encontrarlos todos, este que es el que yo me creé de encontrar por un ID concreto, este de guardar y te lo guarda directamente, pero también hay otros como solamente encontrar por el ID del propio empleado, etc. Así que ya lo único que nos queda es que os lo vuelva a mostrar un poco cómo funciona. Es precisamente eso. Ya el usuario que habíamos creado, por ejemplo, ahora, si me lo quiero volver a traer, solo tengo que darle a enviar y efectivamente me lo va a traer porque no hay ninguno más al respecto. Y eso al final va a estar aquí en nuestras colecciones. Si me vuelvo para atrás, para que veáis, esta es la de init, que se había iniciado nada más crear el servicio con Docker, con el archivo que se inicia. Y esta es la de admin, que aquí, si nos metemos, precisamente es donde están
los usuarios del sistema. Por eso, cuando estábamos configurando, es necesario que nos metiésemos aquí y al final tenemos aquí, lo veis, el usuario admin root, que tiene además sus permisos, y aparte el de company, que es el que se ha creado al inicializar. Eso hay que tenerlo en cuenta cada vez que se quiera, pues eso, crear más bases de datos o menos. Entonces nada, este es básicamente el vídeo, espero que os haya servido y nada, podéis dejarme un comentario al respecto sobre el vídeo si tenéis dudas, os ha gustado y demás, darle un like, suscribiros y compartir si os ha gustado y nos vemos en próximos vídeos. Chao. ¿Quieres llevar tu carrera profesional como desarrollador back-end al siguiente nivel? Te tengo cubierto. Con Java y Spring Boot te abrirán las puertas a las mejores oportunidades en el mundo del desarrollo. Y yo, como experto en estas tecnologías, puedo guiarte paso a paso para dominar las habilidades que realmente buscan las grandes empresas. ¿Por qué elegir mis asesorías? Te ayudaré a construir un perfil sólido, perfeccionar tus habilidades y prepararte para entrevistas técnicas. Si estás listo para dar el siguiente paso, contáctame y agenda tu asesoría. Todos los detalles están en la descripción.